Podcast Vuelo de Águila, a la conquista del cielo. Salve María, queridos amigos, y bienvenidos a este nuevo podcast Vuelo de Águila. Seguiremos volando para ver y profundizar en las grandes verdades de nuestra fe. Para ello, hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, de la mano de San Juan, ¿verdad? Representado siempre con ese águila. Pero aquí tenemos a nuestro querido don Carlos Werner. Bienvenido, Salve María, don Carlos. Salve María, hermano Carmelo. Y si le parece, rezamos una Ave María y damos inicio. Porque además esta oración tiene algo que ver con lo que vamos a tratar. Tal cual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, don Carlos, Salve María, desde el año pasado que no hacemos un programa, empezamos esta cuesta de enero. Pero bien, con ánimo, con alegría. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema que vamos a tratar hoy pues nos debe indicar, pienso yo, que un modo de vida que todo católico, todo cristiano tiene que tener. Porque el tema que vamos a tratar, y que hemos comentado varias veces y tal, es la oración de los fieles según el libro del Apocalipsis de San Juan. Y la oración de los fieles no es como en la misa. La oración de los fieles después del credo, después del sermón, no, sino la oración personal del fiel y su relación con Dios. Y lo vamos a tratar según el libro del Apocalipsis, como lo estábamos viendo. Pero, don Carlos, me gustaría dejar primero sentado que muchas veces la idea que tenemos del libro del Apocalipsis, pues apocalíptico, el fin del mundo, castigo, ¡ay, miedo terrible! Y yo creo que no hay que verlo así, sino que es un poco la historia del relacionamiento de Dios con los hombres a los que ha creado y que ha puesto en esta tierra. O sea, ¿cómo me podría hacer usted un resumen, enfocándolo en este aspecto, del libro del Apocalipsis o en general? A ver, el libro del Apocalipsis es un libro fascinante, un libro bellísimo. El Espíritu Santo lo escogió para cerrar esa serie luminosa de libros que es la Sagrada Escritura. Y no podía dejar de ser como que el último toque de trompeta más grandioso, más fuerte. Y por tanto es un libro realmente riquísimo y extraordinario. Es una pena, como usted dice, que el adjetivo apocalíptico haya adquirido resonancias peyorativas. Claro. No, eso es apocalíptico, como si fuese algo malo. Al contrario, todo católico y todo cristiano es apocalíptico, porque apocalipsis significa revelación. Claro. Apo, sacar fuera. Calipto, escondido en griego, sacar fuera lo que está. Entonces, anunciar lo que estaba escondido, ¿no? Manifestar lo que estaba escondido. Y eso es lo que hacen los cristianos, ¿no? Lo que han oído al oído, lo manifiestan. Pero además, el libro del Apocalipsis, pues, es una visión mística y profética de toda la actuación de Dios en la historia considerada como el teatro en el cual se realiza una gran lucha entre el bien y el mal. Los discípulos de Jesucristo y los discípulos del demonio, que son los discípulos de la bestia, de la prostituta, todos estos personajes que van apareciendo a lo largo del libro. Y en esta lucha, que aquí en la tierra aparentemente muchas veces es devastante contra el bien, y que por tanto puede causar la tentación de que el bien está siendo aniquilado, sobre todo en los primeros siglos, una iglesia naciente, pequeñita, frágil, que se ve perseguida por todas partes, acorralada y masacrada. La tentación era, bueno, esto se acaba, ¿no? Claro. Y justamente el Apocalipsis es la revelación en la cual Jesucristo dice, no se acaba. Mirad cómo veo yo de aquí arriba lo que está pasando ahí abajo. Y mirad el valor que tiene vuestra sangre y que tienen vuestras oraciones. Un vuelo entonces, de águila de Dios. Realmente este libro es el vuelo de águila de la Sagrada Escritura. O sea, en este libro los cristianos acosados, aparentemente aniquilados, tienen una posibilidad de llenar los pulmones de oxígeno y decir, no, todo esto vale la pena porque Dios va a intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el libro del Apocalipsis es un libro grandioso, un libro en el cual nos entendemos nuestro papel como soldados de Cristo en esta lucha. La iglesia militante. Para ser una palabra todavía más bíblica, testigos de Cristo en esta lucha, dispuestos a enfrentar la muerte, lo que sea, pero que son testigos que no se dejan matar solo como corderos, aunque la figura principal de Cristo en el Apocalipsis es el cordero,
sino que saben que esa muerte va a producir después una palabra que es un poco, hay que entenderla y citarla así con muchísimo cuidado y sin que nos tergiversen, un desquite de Dios. La palabra que usa es venganza, el Apocalipsis, Sí. pero llamémoslo como desquite de Dios, o sea, como que Dios va a hacer justicia a aquellos fieles y por tanto lo que ellos sufran va a repercutir después contra sus adversarios, pero no por una venganza pasional, personal, sino para hacer triunfar al bien sobre el mal. Entonces, un poco esa es la visión genérica del Apocalipsis. Claro que trata del fin del mundo, pero no es el único libro que trata. Sí, claro. Casi que los evangelios tratan más. Los sinópticos, los tres sinópticos tienen el discurso escatológico. Así que no hay que asustarse tampoco y decir, el Apocalipsis. El Apocalipsis es una teología de la historia. Ahí está. Es la historia vista de los ojos del Cordero, de Jesucristo y de su Padre. Ahora ha dicho usted una cosa muy interesante que nos habla de esa lucha en el final de lo que es la revelación, el Apocalipsis. Pero justo en el primero, en el Génesis, también nos habla de esa lucha. O sea, los hijos, los que son los descendientes de la mujer y lo que es los descendientes. O sea, es todo un conjunto fabuloso de la Sagrada Escritura que empieza de una manera y acaba de la misma manera. Casi que el Apocalipsis es ver con lupa, ver con microscopio ese protoevangelio del Génesis, ampliado, enriquecido, iluminado, a un punto que uno dice qué impresionante, qué maravilla, Dios es realmente grande. Es fabuloso. Exacto. Es fabuloso. Y es interesante porque lo veíamos y el Apocalipsis es como una luz que Dios da a la humanidad, que Dios da al hombre para que vea todo lo que ha hecho, todo lo que ha creado, que es para el bien del hombre, ¿no? Y cómo él actúa en ocasiones, ¿no? En ocasiones premia a la humanidad, en otras ocasiones le advierte y después, hombre, la palabra, como dice usted, no hay que tergiversarla, castiga, pero castiga siempre con una advertencia primera, ¿verdad que sí? Nunca, sí, claro que sí. Porque Dios no es pasional, se enfada, hoy me he levantado mal y venga, esta gente me cae mal y ¡pah! No, Dios es paciente y misericordioso. Desde que se revela a Moisés dice, no, soy un Dios clemente, misericordioso, paciente, benigno, solo que no podemos pensar deformadamente que la bondad de Dios se reduce a permisivismo. Claro. Porque eso sería una ofensa contra la propia dignidad de Dios. O sea, sería pretender que Dios no se llevase en serio a sí mismo, claro, ni a nosotros. Ahí está. Por tanto, sería un Dios realmente irresponsable, casi infantil, pueril. Y muy falso. Y muy falso. Porque te dice una cosa y después... Es una visión realmente peligrosa de Dios. Entonces, la bondad y la misericordia existen, son enormes, pero tienen un límite. Un límite, que incluso a veces ese límite es por el bien. Porque si Dios no castiga, puede ir peor todavía. Bueno. Entonces, es necesario que a veces Dios intervenga para dar una sacudida y que el hombre caiga en sí. Claro. Recapacite. Claro, sobre todo lo que quiere es la enmienda para evitar esa punición. Un poco, y lo veremos... O después. Da una punición temporal para evitar la punición eterna. Claro, exactamente. Y es muy interesante porque lo veremos al final, si Dios quiere, siguiendo un poco el hilo que hemos elaborado, que el mensaje de Fátima es eso también, ¿no? Es una advertencia de la Virgen: si hacéis esto, si rezáis, si hacéis sacrificio, obtendréis una serie de favores, si no... Y la hermana Lucía lo dice, ¿no? Dios castigará, o sea, Dios castiga al mundo por sus crímenes y pecados. A ver... ¿Pero por qué? Por sus crímenes y pecados. Yo sé que durante una época se puso en mal la teología de que Dios no castiga, es el hombre que se castiga. Y sí, y no. Y ahí está. ¿Y sí en qué sentido? Es el hombre que escoge ser castigado. Ahí está. O sea, coge el camino de... Que a veces, que siguiendo el camino del mal... se autocastiga en cierta medida, sí. Uh-huh. Pero no podemos quitarle a Dios el poder punitivo. Porque es que lo manifiesta en la Biblia tantas veces. Él dirá, no, pero con Jesús cambió. Bueno, más o menos. Bueno. Porque Jesús amenazó la destrucción de Betsaída, de todas las ciudades del mar, algunas ciudades del mar de Galilea, desaparecieron del mapa. Le dijo a aquel miraculado, ¿estás curado? Cuidado, no te pase algo peor. O sea, él le dijo a los que le preguntaron sobre los que murieron cuando estaban ofreciendo un sacrificio y mezclaron su sangre con el propio sacrificio, les dijo, no eran más pecadores que los demás, y si no os convertís, moriréis todos de la misma manera. O sea, en el Nuevo Testamento la amenaza y el castigo están presentes. San Pedro fulmina a Ananías y Zafira porque han mentido al Espíritu Santo, y lo fulmina y loco, de una manera brutal, aquí ahora. Y es curioso porque, al hilo de lo que usted decía, ¿no?
que parece que el discurso que se nos ha creado es que Dios es tan bueno y tal, pero cuando leemos ese trecho o se lee en la Eucaristía, en la misa, decimos palabra de Dios y todo el mundo te alabamos, Señor. Pero como que de boquita pequeña, ¿no? Y cuando es el perdón, ¡ay, sí! O sea, parece que a Dios lo ponemos en la medida según... Es que si decimos que Dios castiga, la gente menos creyente se revela y dice, ¿cómo? Si es un padre bueno. Y lo es. Pero ¿quién ha dicho que la bondad excluye la corrección, la disciplina y el castigo? ¿Quién lo ha dicho? Si en la Biblia dice que el padre que no castiga a su hijo, odia a su hijo. Ahí está. Y no estamos viviendo en un mundo que se disuelve a sí mismo, entre otras cosas, porque... Por esa falta de punición. Porque la falta de la figura del padre que se hace respetar ha creado un vacío latente. Que ha estimulado a los hombres a que sean homo homini lupus, ¿no? El hombre, el lobo del hombre. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, sí, aquí está claro que Dios castiga en el Apocalipsis, es innegable que Dios castiga. Y es muy duro el Apocalipsis hablando de castigos, incluso de castigo eterno. Es muy duro, como veremos. Si quiere, puedo citar algunos trechos solo para... Podemos ir ilustrando... Porque estamos hablando, claro, del Apocalipsis, de la oración en el Apocalipsis, pero viene a nuestro tema, ¿por qué? Porque aquí en el capítulo 6, ¿no? Los cristianos que están siendo masacrados dicen, con el 5º sello, ¿no? Las almas, las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. Y del testimonio que mantuvieron, o sea, el Apocalipsis se mantiene. O sea, el vencedor es el que llega hasta el final manteniendo el testimonio de Cristo y siendo coherente con él. La perseverancia y la coherencia. Y ellos dicen, ¿no? Gritan con fuerte voz, los degollados, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. ¿De acuerdo? Pero más adelante en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 14, vemos aquí esto. Se ve el premio, todos los que siguen al Cordero, vestidos de blanco, la multitud incontable, el cielo. Y ahora se ve el infierno. Enseguida en el capítulo 14. A continuación. A continuación, en el propio capítulo 14, se trata del infierno. Entonces dice, un tercer ángel le siguió, diciendo con fuerte voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios. Madre mía, del furor de Dios. El vino del furor de Dios, muy fuerte, que está preparado puro en la copa de su cólera. Delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Yo solo recuerdo que los cristianos eran martirizados delante del emperador y delante de los romanos. Entonces, como que aquí los que vayan al infierno van a ser punidos delante del Cordero y delante de los ángeles. Esto está aquí. Que serán testigos de esa punición. Trecho, sí, exacto. Y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni el que acepta la marca de su nombre. Aquí se requiere la paciencia en el sufrimiento de los santos. Se une a ese trecho del capítulo 6, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y ahí se oye, dichosos los muertos que mueren en el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Es bellísimo. Es un lenguaje muy diáfano, ¿no? Muy de Dios, como es Él, ¿no? Puro, verdadero, veraz. El Apocalipsis también desarrolla, sin decirlo, el tema central de la oración cristiana, que es el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo, ¿no? Y dice así, o sea, por tanto, tiene que, lo que dice la Virgen en el Magnificat, otra oración extraordinaria, los humildes tienen que ser elevados y los soberbios tienen que ser humillados. Entonces dice así, luego hay una voz, capítulo 18, ¿no?, que decía desde el cielo, salid de Babilonia, hijos míos, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. O sea, esta es la actitud que el cristiano en esta lucha tiene que tener. No significa una huida, un éxodo físico, pero significa que espiritualmente tenemos que estar lejos, totalmente rotos interiormente con los pecados de Babilonia, con el espíritu del mundo, etc. Y dice, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Ve, todo tiene un límite. Dios es paciente, pero cuando los pecados han llegado hasta el cielo,
Dios interviene y se ha acordado de sus iniquidades. Dadle como ella ha dado. Dobladle la medida conforme a sus obras. En la copa que ella preparó, preparadle el doble. Madre mía. En proporción a su jactancia y a su lujo, dadle tormentos y llantos. Y aquí vienen otras maldiciones contra el mundo, contra la bestia, la prostituta, la ciudad Babilonia, la que cae. Y dice, por eso en un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha condenado. Entonces, sí, es muy, muy claro, ¿eh? Usted ve la paciencia de los santos, que es premiada en el cielo, pero que se ve reflejada en la tierra. ¿Cómo? Con la humillación del mal y la exaltación del bien. En ese sentido, el mensaje de Fátima, que promete el triunfo de su corazón inmaculado después de una serie de castigos, va completamente en consonancia con toda esta lógica del Apocalipsis que nos describe el modo de actuar de Dios y el modo de interactuar con los hombres. Cuando ellos pecan mucho, el demonio tiene una serie de permisos para actuar y avanzar, y privilegios. Cuando los buenos se dan todo, dan su sangre, Dios como que le quita, adquiere fuerza. Hay otro pasaje del Apocalipsis en el cual, antes de que se oiga la séptima trompeta, en que hay un silencio media hora en el cielo y el ángel pone todas las oraciones de los santos en el turíbulo de Dios y las quema. Y entonces Dios le manda, y él gira el turíbulo y manda los carbones a la tierra, y ahí viene el castigo contra el mal. Es decir, cuando la paciencia y las oraciones de los santos han colmado de alguna manera su medida, Dios interviene en la tierra a favor del bien para exaltar a su ungido, a Cristo, al Cordero, que también se presenta en el Apocalipsis como el divino caballero montado en un corcel blanco, vestido de blanco, etc. Y le da la victoria, el triunfo, la gloria, el poder. Entonces, esto es un mensaje de esperanza para los cristianos de la iglesia primitiva, que sufren, pero casi son atrozmente, que son aniquilados por el imperio. Pero es un mensaje para todos los cristianos de todos los tiempos, para que tengamos una noción de cuánto nuestras obras buenas, nuestras oraciones y nuestros sufrimientos son verdaderas armas en la lucha entre el bien y el mal que se establece desde el Génesis y que va a culminar en el fin de los tiempos. Y que es una lucha, don Carlos, que es invisible aparentemente, que no vemos. Porque muchas veces la tentación que puede llegar es que, bueno, vale, yo rezo, yo sé que hay gente que reza, pero sirve para algo. Esa oración, de hecho, produce algún fruto. Esa oración, esa comunión de los santos, porque claro, sí, el ángel las recibe, las pone, pero yo no lo veo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo tiene que ser el estado de ánimo de la persona que viendo, como decía usted, en esa primera época y tal, pero es que hoy en día lo vemos igual, o peor. Y uno reza, y uno pide, y uno ve que sí, bueno, somos un grupillo, a lo mejor somos 20, 30, 40, o a lo mejor cuando nos juntamos muchos somos. Pero ¿y eso? ¿Qué fruto? ¿Qué efecto tiene? Porque yo no lo veo. Y cuando salgo a la calle o salgo de esa reunión que ha sido fabulosa, me encuentro con lo de siempre. Me encuentro con adúlteros, ladrones, maledicentes, el mundo de hoy. La locura del mundo moderno, ¿no? Que nos decía un pastor, porque habíamos buscado un pastor pastor de ovejas, vale, para el Día de Reyes, para traer unas ovejitas. ¡Ay, qué bien! Y dijo, bueno, mire, es que las leyes, yo refiero que no me he ido a leer las leyes. Si algún abogado nos asiste y está equivocado de esto, pido perdón. Pero lo que el buen pastor decía es que el mundo está patas abajo. Porque si yo llevo una oveja y está grávida, que está preñada, pues me ponen una multa enorme. Si llevo a mi hija, aborta. Y casi sin permiso. Ese es el mundo de hoy, digamos. Sí, ¿no? sí, entonces, es uno de los ejemplos, digamos, de la locura del mundo de hoy. Pero en el Apocalipsis, exactamente lo que usted decía, hermano Carmelo, es lo siguiente. Porque el cristiano está viendo solo la realidad que lo circunda, claro, y siente que una montaña lo está aplastando, Jesús se revela a San Juan, y lo que llama la atención muchísimo, en todo poder y gloria. O sea, San Juan, fíjese, vio a Jesús en vida, milagros, transfigurado. Es verdad, claro, San Juan. Muerto, resucitado. Y no consta
que haya perdido los sentidos. Cuando lo ve en el Apocalipsis, se desmaya. Vale. Porque Jesús se manifiesta con todo, todo el poder de su divinidad, como decir, yo estoy en medio de las iglesias. No temáis. Vamos a vencer. Yo soy el vencedor. Entonces, como que una inyección de ánimo, pero hay que tener fe, hay que creer en lo que no se ve. Y si el cristiano cree en lo que no se ve, no ve, y empieza a ver, a vivir en esa perspectiva, es entonces que sus obras de piedad, sus sufrimientos y sus oraciones alcanzan el corazón de Dios como una flecha. Y eso es lo importante. Y eso es lo importante. Porque ahí está, al fin y al cabo lo que importa es mover el corazón de Dios, ¿no? Es interactuar, por así decir, con ese corazón divino que es todo grandeza, majestad, poder, gloria. Y qué bonito eso que usted dice, don Carlos, ¿no? Porque la victoria está ganada, o sea, esta guerra está ganada. Tenemos al mejor de los generales, tenemos al propio Dios que ya está, y no hay vuelta de hoja. Entonces es un creer con una firmeza, un creer creyendo, como se diría, ¿no? Que a veces nos falta. ¿Por qué nos falta eso? Porque nuestra oración es débil, porque nuestra oración es un poco como el Himalaya, que sube, baja, hoy estoy contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, uno de los motivos por los cuales hoy padecemos de esta especie de pusilanimidad colectiva, creo que es por la falta del sentido eclesiológico. Cuando fue el Concilio Vaticano II, Iscongar y otros teólogos que se consideraron grandes en aquel momento, hoy pues ya tenemos nuestras dudas y tenemos nuestras críticas, pero bueno, digamos que en todo sumado fueron hombres de un cierto porte. Se quejaba mucho de que Santo Tomás no tuviese un tratado de eclesiología, ¿no? Y entonces promovieron mucho la cuestión de la eclesiología, y de hecho hay textos en el Vaticano II muy interesantes y llamativos a ese respecto. Sin embargo, a los fieles, esa noción de que pertenecen a una iglesia que es peregrina, que está caminando al cielo, que es militante, que es un ejército contra el mal, que es testigo y que tiene que dar las caras por nuestro Señor Jesucristo, se fue perdiendo, y todo quedó reducido a una noción de piedad individual. ¿Por qué? Porque la eclesiología que se divulgó después un poco se aguó y se focalizó todo de un punto de vista más sociológico y se perdió el carácter sobrenatural de nuestra agregación. Nosotros estamos agregados no por ningún motivo humano, sino por un motivo netamente sobrenatural. Si la noción sobrenatural se eclipsa, la unión de los miembros... Todo se viene abajo, ¿no? La unión de los miembros, claro, se va disolviendo, se va desagregando. Entonces, a cada uno se ha ido agarrando en los destrozos del navío a los restos que han quedado. Entonces, normalmente una persona cuando le hablas de oración dice, qué bien, porque yo necesito que mi nieta se cure de un cáncer, necesito que mi hijo trabaje, necesito que mi esposa pueda tener otro hijo, necesito que mi trabajo me vayan las cosas bien, necesito, en fin, todo lo que nosotros ya sabemos. Que digamos es lícito. No, que es bueno, que es indispensable y que tiene que ser. Que los más nobles, pues que mi hijo se convierta, mi hija se convierta, mi marido se convierta. Pero la noción de cuerpo, somos uno con la iglesia, somos uno entre nosotros y estamos en una lucha y tenemos que hacer que Dios triunfe. Ahí está. Eso se ha perdido. Totalmente. Se ha perdido. La iglesia, bueno, ahí está. Y yo estoy aquí. Y después se considera la iglesia la jerarquía. Sí, y los fieles se consideran individuos, sueltos casi. No es verdad, somos todos un solo cuerpo. Cuando algún bautizado venía a decir, ¿no? Ay, porque la iglesia, digo, ¿a quién está criticándose usted a sí misma o a sí mismo? Claro. Porque usted forma parte. Es una institución de la cual usted forma plenamente parte. Es parte esencial, cada bautizado, claro. ¿Verdad que sí? Entonces eso se ha perdido. Y con eso, pues, la piedad individual, yo tengo lo máximo, yo tengo que santificarme. Para santificarme quizá tenga que santificar a otros y vamos allá. Está claro que lo cortés no quita lo valiente, ¿vale? En el Apocalipsis incluso las dos partes señalan mucho eso, subrayan mucho eso. El interés de Jesús por las iglesias es un decir, tenéis que santificaros, si no, no vais a aguantar las pruebas. Claro. Por tanto, aunque se ocupa de las iglesias, pero digamos ahí llega al corazón de cada fiel, porque él distingue en las iglesias. Hay algunos
que no han quemado incienso, hay algunos que no le han entregado el corazón, hay algunos. Y en el resto del libro ya es la batalla global, del bien contra el mal, de la iglesia contra la sinagoga de Satanás, como la llama, ¿verdad? El propio Apocalipsis. Don Carlos, un tema genial, interesantísimo. Si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa, porque tengo algo que anunciaros, que lo vais a ver, y en 10, 15 segundos estamos aquí, no se vayan. Soy el padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio, y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y seguimos con nuestro querido don Carlos, Padre Carlos, Salve María, aquí de vuelta. Salve María. Entonces, vamos a seguir. Yo quiero tratar un tema que usted ha comentado y que me parece que es muy, muy, muy interesante, don Carlos, que es esa relación de oración del mundo angélico con los hombres, porque dice así, ¿no?, que usted lo comentaba, ¿no?, y que le fue dada mucha cantidad de incienso para que con las oraciones de los fieles lo ofrecieran sobre el altar de oro colocado delante del trono, y por mano del ángel subió ante la presencia del Dios el humo de los perfumes con la oración de los fieles. ¿Cómo es esa relación angélica de la oración con la del hombre? ¿Cómo son los ángeles esos intercesores, esos que ponen delante de Dios ese incensario fabuloso? ¿Cómo es eso? Bueno, Santo Tomás dice que los ángeles unen, si nosotros contamos con ellos en la oración, unen la fuerza de su plegaria a la nuestra. O sea, es un refuerzo espectacular. Maravilloso, porque es una oración, digamos, angélica. Exactamente. Bueno, claro, digamos, no, es angélica. Pero es bonito que Dios haya querido, también desde el punto de vista sobrenatural, servirse de los ángeles como medianeros, que nos anuncien cuál es su voluntad, que sean ellos los que vayan rigiendo el tiempo a la orden de Dios, con las trompetas, con los... Y son ellos los que se encargan. Y que sean ellos los que presenten delante de Dios las oraciones diciendo: Señor, mirad, ya llegó, esto se colmó, pero de bien. ¿De acuerdo? Aunque también en el Apocalipsis hay que decirlo, que los 24 ancianos que simbolizan a toda la humanidad, a todos los grandes santos de la humanidad, los hombres que han unido más la humanidad a Dios, los grandes patriarcas, así, exacto, ¿no?, pues también aparecen con una copa llena de las oraciones de los santos, ¿verdad?, que son como libaciones que ellos derraman a los pies de Dios, etcétera. Pero los ángeles tienen un papel muy, muy, muy importante. En el canon romano, la plegaria eucarística 1 dice eso. Sí, sí. No, permite que esta oferta sea llevada hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. O sea, la fe de la Iglesia siempre ha sido esa mediación angélica a la cual hay que recurrir porque es indispensable, es esencial, fundamental. Esencial, y yo creo que digamos que es algo que Dios nos pone a disposición, esa interrelación ángeles-hombres, con nuestro ángel de la guarda, etcétera, que es maravillosa, porque aquello que yo puedo rezar, aquello que yo puedo pedir de una manera pues un poco imperfecta o bueno, un poco desganado, el ángel como que, oye, espabilate, ¿no?, que vamos, te lo pongo yo aquí, te lo arreglo, o sea, me parece que es algo, y que los cristianos en general, los que nos presumimos de tener fe o que rezamos, yo creo que no apreciamos, ¿no? Si nosotros tuviéramos presente que cada vez que rezamos el rosario, cada vez que vamos sobre todo a misa, bueno, en las misas de una manera especialísima se hace presente toda la Iglesia, angélica, humana, del cielo, de la tierra, del purgatorio. Y el propio Dios que se hace presente, bueno, caramba. Sí, Madre mía. Aquí, como dicen en latín, hic tacet omnis lingua, pero que estamos siempre acompañados y que ellos siempre hacen de mediadores y que siempre quieren ayudarnos a que nuestra oración, lo que tienen imperfecta, sea purificada y llegue a Dios lo más arregladito posible, lo más peinadito así, brillante y luminoso posible, sin todo el óxido y todas las cosas con que podemos presentar nuestro oro a Dios. Pues primero tendríamos otra alegría, claro, porque es una compañía maravillosa que está siempre ahí. Segundo, tendremos otra grandeza de horizontes, porque nos damos cuenta de lo grande que estamos haciendo. Voy a rezar el rosario. Voy a rezar el rosario. Es una cosa grandiosa, sí. Importante, y fuerte, sencillísima, pero al mismo tiempo sencilla. Que eso es lo fabuloso de todo esto, ¿no? Que Dios ha puesto en nuestras manos un medio sencillísimo como es el rosario, o cualquier oración, pero el rosario en particular, y que en esa compenetración y en esa unión con los ángeles, aquello adquiere una dimensión. En ese sentido,
la piedad católica y en la mediación de los ángeles, la creencia en la mediación de los ángeles difiere completamente de estas pseudo espiritualidades orientales que tienen que inventarse no sé cuántas cábalas, líos, cuestiones y cuestiónculas para teóricamente hacer con que los ángeles ayuden. Y el Padre Amor decía que después eran los peores demonios para ser exorcizados. En fin. Sí, muchas veces los ángeles de abajo, la mayoría de las veces o la inmensa mayoría, claro. Según los exorcistas más famosos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, eso que decía, ¿no? Toda la grandeza, la majestad y la fuerza sumada a la sencillez más evangélica hacen una especie de arco gótico maravilloso por el cual el fiel cristiano, la viejecita que está rezando el rosario en la iglesia o en su casa, si tuviese esta compenetración, como que su oración iría con otra llama, otro fuego, otra brasa al cielo. Don Carlos, una pregunta que a mí se me plantea muchas veces y que yo mismo me la he planteado y no sé el responderme. Cuando se habla de Dios de grandeza, de fuerza, de poder y tal, ¿por qué nos asustamos? ¿Por qué la gente se echa atrás? Porque piensan que Dios es así, con la cabeza torcida, porque Dios es tan bueno que parece tonto. O sea, cuando se habla de eso, ¿por qué la idea general del cristiano es asustarse? No, como Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso, la potencia de Dios, o sea, la grandeza. Parece que nos asusta. ¿Por qué? Porque hubo una deformación en la predicación católica a partir del siglo... difícil definir, pero 16, 17, 18, en el cual, claro, el Evangelio es un todo, es un universo, y en el cual se focalizó con microscopio algunos aspectos de la vida de Jesús deformados. Claro, encima de eso. Entonces, claro, Jesús fue como un cordero al matadero que no abrió la boca. Entonces, toda la mansedumbre, la paciencia, el espíritu de sacrificio de Jesús es cierto. Pero es impresionante. Pero antes de lo que lo prendiesen en el huerto, tiró a todo el mundo al suelo cuando dijo yo soy. Ahí está. O sea, mismo cuando él, por voluntad propia, porque en el Evangelio de San Juan dice, nadie me quita la vida, la doy yo, se entrega, o sea, deja que lo prendan, no renuncia a su grandeza. Ahí está. Y cuando muere, lo que describen los evangelios son las escenas más grandiosas y más fuertes que se puede imaginar. Entonces, ¿es necesario ahora que renunciemos a este aspecto de la mansedumbre, la paciencia, la bondad para focalizar el otro? No, es necesario recuperar la visión global. Claro, como decía el doctor Pino, decía que si quitábamos un poco la justicia y todo eso, era como si Dios fuera tuerto, ¿no? Exactamente. Sería un poco... Y si quitamos la misericordia, nadie aguanta. Claro, porque evidente que vivimos de la misericordia y creemos en la misericordia del Padre que llega a los extremos que describe la parábola del Hijo Pródigo. Que es fabulosa. Nos conmovemos y hasta podemos emocionarnos leyéndola. Sí. Pero eso no quita que ese mismo Dios sepa castigar y tenga que castigar, porque si no, no tomaría a serio ni a sí mismo ni a nosotros. Y con fuerza, con poder, con potestad. Porque por el hecho de que nos toma a serio, nos castiga. Ahí está. Una frase de Santa Teresa que es genial, como ya solo es, ¿no? La oración es tratar de amistad con aquel de quien nos ama, nos dice Santa Teresa. Y eso se extiende un poco también a los ángeles, esa relación. O sea, ¿cómo es ese trato de amistad con Dios en la oración personal de cada uno? Según el Apocalipsis. Digamos, el Apocalipsis, cuando el Señor habla a la iglesia de Éfeso, que en aquella época pues era un poco, por así decirlo, ¿no? La archidiócesis, la cabeza de la provincia eclesiástica. Las otras 6 dependían un poco de ella. Pues se dice que si no, la amenaza es quitarle el candelabro, o sea, quitarle la primacía que tenía. Pues le dice que muy bonito todo, que ha luchado contra los herejes, que ha expulsado a los que no son verdaderamente nuestros, que está siempre dando testimonio, pero tiene una cosa que reprocharle. Una solo. Que ha perdido el primer amor. Y ese primer amor lo explicitó Santa Teresa en su definición de oración. Es estar en amistad con aquel que me ama. De amistad, o sea, como acordarse que San Juan fue el que acostó su cabeza en el seno de Jesús, dice en griego, ¿no? O sea, que simbólicamente significa, o sea, perscrutó los sentimientos, los pensamientos, las determinaciones más íntimas de Jesús. Que es otra cosa grandiosa y fabulosa, ¿no? Entonces, en el Apocalipsis, a la iglesia cabeza de todas las otras iglesias, la iglesia que comanda a las demás, por así decir, de alguna manera, con la influencia, con su ejemplo, con su papel específico,
pues se le exige esa intimidad con Dios. Y es esto lo que nos encanta justamente del Evangelio, que al doctor Plinio le encantaba tanto también estos contrastes. Contrastes armónicos que hablaba él, claro. Tan contradictorios. Entonces el cristiano que es valiente hasta dar la vida, pero porque supo recogerse y acostarse en el pecho de Jesús. Y toda esa ternura, esa intimidad, esa unión con Jesús, le da fuerza para ser un león en el testimonio, para ser un soldado que quiere conquistar el reino de Dios Padre. Sea como sea, quiere establecer aquí en la tierra el triunfo de Dios, pero porque es un niño chiquito que, por así decir, se recoge en el seno del Padre, en el seno del Hijo, en el seno del Espíritu Santo, y allí recibe todo los efluvios de ese amor que le van penetrando, le van transformando, le van enardeciendo. Entonces, evidentemente, no hay nada contra en el Apocalipsis, al contrario. El motor principal de la vida cristiana es esa intimidad personal con el Señor, que después se va a ver reflejado en la magnificencia, en el decoro y en la belleza del culto, y se va a ver reflejado en la audacia del testimonio, en la valentía en el combate, etc. Qué interesante, porque claro, todos los peligros que acechan a los fieles, que realmente buscan a Dios y quieren estar en esa intimidad con Dios, claro, o sea, el que quiere ser de Dios va a tener problemas, se va a encontrar en una lucha. Por lo tanto, esa oración yo pienso que tiene que ser sobre todo con esa dulzura, con esa intimidad con Dios, pero preparándonos para esa lucha, porque la vida del hombre, al fin y al cabo, es una lucha continua y constante. Porque es que en la oración, ¿qué es lo que pasa? En la oración, ¿qué es lo que uno siente sobre todo? Que Dios se nos da. Esto que puede parecer una cosa banal, es la cosa más grande que pueda sucederle a un hombre. Que todo un Dios se te dé. Que todo un Dios se te dé. En la época en que había grandes reyes que tenían mucho poder o pensaban de tenerlo, pensemos en un Luis XIV, ¿no? El Rey Sol. El Rey Sol, sí. Si el Rey Sol dice que ponía sus benevolencias en alguien, la corte pasaba todo el día diciendo: oye, al embajador de Inglaterra el rey le ha dicho que sujetase la vela mientras se cambiaba por la mañana en el toilet matinal. Y entonces era una cosa impresionante, porque Dios, el rey, había mostrado su benevolencia en relación a un súbdito. Eso tiene alguna razón de ser, porque un hombre grande, si se vuelve hacia alguien, bueno, significa que esa persona va a prosperar, va a ser bendecida de alguna manera. Pero que Dios se nos dé, no es que nos dé algo, es que se nos da por entero. Es tan impresionante. Santa Teresa decía: no había momentos en que yo me sentía que Dios había dado, estaba totalmente en mi pecho, y mi pecho inundado de luz, y yo me sentía totalmente como que iba a explotar de amor, o me sentía totalmente inmergida en Él. Qué interesante. Entonces, esa donación de Dios, ¿qué significa? Que a ti te mueve a darte también. Claro. Lo que dice San Juan, la lógica de San Juan: Él murió, se dio por nosotros tenemos que darnos por nuestros hermanos. Entonces, la intimidad con Dios, en la intimidad con Dios recibimos ese regalo, y dice: ¿yo qué hago para pagarle a Dios por todo el bien que me ha hecho? Yo tengo que. Y entonces, la magnificencia del culto, que está muy, muy reflejada aquí en el Apocalipsis, la belleza, la santidad, la dignidad del culto, la riqueza, y al mismo tiempo la valentía, ¿no? Para enfrentar todo, enfrentar el mal, luchar por el triunfo de Dios, o sea, olvidarse de sí mismo, interesarse por su causa, y no estar todo el día pensando: mame mí conmigo. Y poco más. Entonces, en esa lucha, en medio de esos lobos, vemos que al hombre, todo lo que nos rodea nos incita al pecado. Todo. Vas a la calle, es un cartel inmoral. En la tele mejor les aconsejo que no la pongan, pero para una cosa buena son 50.000 malas, etc. Es toda una especie de guerra psicológica que el mundo, la revolución, hace y apabulla al hombre. ¿Para qué? Para que no rece, para que no se una a Dios. ¿Cómo es esa guerra psicológica? ¿Qué es una guerra psicológica? O sea, ¿cómo es esa guerra del demonio, de la revolución? Digamos que en el Apocalipsis se describe mucho eso, ¿no? Todas las tácticas que el demonio utiliza para seducir, amedrontar a los hombres. Él funciona con una pinza con dos extremos, ¿no? Miedo y simpatía, lo que te explicaba el doctor Plinio, ¿no? Intenta seducir, hacerse el bueno, el amigo, después intenta meter miedo, todo para llevarte a esclavizarte al pecado, a él mismo, a hacerte semejante a él mismo.
Y la oración de los fieles en el Apocalipsis es el arma con el cual el fiel va a poder cortar todos esos tentáculos del pulpo que lo quiere envolver, ¿no? Entonces, hoy en día, pues la guerra revolucionaria, digamos que las tácticas del demonio, el demonio sabe más por viejo que por demonio, ¿no? Entonces, ha requintado un poco sus métodos. Y hoy en día, pues nos encontramos con una capacidad de propaganda y de crear modas, de implantar modas que, digamos, seduzcan al hombre, lo lleven ¿a qué? ¿Qué es lo que vemos hoy en las modas? ¿Lo decíamos la inmoralidad? Sí. Yo diría, es grave, pero es algo mucho más profundo. Ya es una adhesión al feo, ahí está, al horror, a lo que no es verdad, al mal gusto, a la falsedad, y una especie de renuncia al pensamiento, a la reflexión, un vivir de eslogans, ya casi ni de eslogans. No, exacto, es que ni eso. Es un borreguismo tal que ni eso. Pero, digamos, es una renuncia, hacer que un hombre renuncie a lo que tiene de más noble, que es la luz de la razón iluminada por la fe, y que viva no en una animalidad, sino en una decadencia que le lleva hacia una semejanza. Uh-huh. ¿Con quién? Ahí está. Y después, una cosa... Esa es la guerra psicológica de hoy en día. Y fíjese, me parece que también en esa guerra psicológica, de tal manera, el mundo y la revolución ha inculcado en el hombre un poco la condescendencia, ¿no? La simpatía hacia el pecado, una indulgencia hacia determinados hábitos que el mundo da por hecho y da como normales, y que, bueno, si al fin y al cabo no es tan malo, siempre buscamos una excusa para el mal. Cuando quieres ser bueno y quieres ser, en el buen sentido de la palabra, radical en el bien, en la búsqueda de esa verdad, de esa unión con Dios, ya te tachan de que eres un radical, eres un tal. Pero cuando es para el otro, no, eso forma parte de esa guerra psicológica. Exacto. ¿Verdad? Entonces, vea, el cristiano tiene que usar la oración justamente para... La oración no es solamente recitar oraciones vocales o hacer actos de amor, que es fundamental, es esencial, sino la oración también es contemplación. O sea, es darse cuenta de lo que está pasando y pedirle a Dios fuerzas para reaccionar contra lo que está pasando. El doctor Plinio, toda su vida no hizo sino eso. La contrarrevolución. La contrarrevolución no nace sino de esa oración sublime, alta, por la cual se ve todo de los ojos de Dios, como el Apocalipsis, como el águila, y a partir de ahí se ven los problemas y se pide a Dios fuerza para contrarrestar esos problemas. Y todo lo que él hizo, lo que él fundó, lo que él instituyó, lo que él explicitó, lo que Moshe Juan ha continuado, la liturgia, en la fundación femenina que él ha hecho y todo, es justamente para proponer al hombre una vía de escape a este clima asfixiante que la revolución va creando por vía de la propaganda y de la moda. Impresionante, impresionante. Porque claro, todos los poderes orientan, pues eso, hacia el mal, hacia la ofensa de Dios. Y sin embargo, el ángel del Apocalipsis, de la iglesia del Apocalipsis de Filadelfia, dice a sus fieles: aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, tienes poco poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, has rezado y te has unido a mí. Y eso va un poco contrarrestando lo que pienso que es otro de los grandes defectos del mundo de hoy, que es la autosuficiencia. Yo lo puedo todo. Exacto. A mí Dios, bueno, los domingos y... Exactamente. Eso que dice ahí el ángel de Filadelfia es muy bonito, porque el doctor Pino hablaba de la omnipotencia y la intolerancia. A partir del momento que un hombre dice que él no cede, y en su vida de Topino lo sabemos, cuántas veces a propuestas muy deliciosas, muy sabrosas, de mucho dinero, de mucho prestigio, porque eran ilícitas, eran ilegítimas, dijo que no. Esa frase tan bonita: no estoy a la venta, Plinio Corrales no está a la venta. Pues esa omnipotencia de la intolerancia nace del espíritu de oración apocalíptico. O sea, cuando la persona ve la lucha, no ve solo su vidita como una gotita aislada en un mar, sino que se da cuenta que él hace parte del mar y está parte de una gran lucha. Él o se radicaliza para el bien, o sea, o decide ser fiel hasta la muerte y no ceder en nada al mundo, que es lo que pide el Apocalipsis. Alejaos, no sé que os contagiéis. Y, bueno, que no, habla de la marca, del sello de la bestia, del sello del ángel y todo eso, ¿no? Bien, o toma esa actitud o él sabe que se pierde. Y fue lo que él lo sabe, ¿no? Lo sabe. Eso fue lo que le pasó al doctor Plinio. El doctor Plinio tomó esa actitud. Claro. ¿Pero por qué? Fruto de ese espíritu de oración. Claro. Y de ese amor que él le dio al orden que él contemplaba
ya en aquellos tiempos decadentes, lo que quedaba de orden, él compuso un cuadro de lo que tendría que ser la Iglesia en su estado de salud más bello y la sociedad temporal en su estado de sumisión y de defensa de la Iglesia. Entonces, él adhirió al bien, rechazó completamente el mal, y eso lo hizo, entre comillas, por así decir, omnipotente, no a él, sino a nuestro Señor en él, porque él, tomando esa actitud, se dejó completamente asumir por nuestro Señor. Y se hace semejante a él, ¿no? Y se hizo semejante a él. Entonces, esto que decíamos de la autosuficiencia del mundo que quiere arreglárselas por sí mismo, ¿de acuerdo? Que se ha visto desmentido, pero que es el mensaje que pasan las élites, ¿no? Tú lo puedes, así vas a ser la más bella, la más inteligente, la más rica, la más y ven con nosotros y vas a subir, y no sé cuánto, y no sé qué. Todas esas, el pueblo siempre con sus tentáculos, que en el fondo promueven la autosuficiencia, una falsa autosuficiencia. Pero lo contrario de esa actitud es saber que somos pocos, que somos débiles, pero que si queremos no renunciar a la palabra de Dios en su integridad, la fuerza de Dios viene y nos da un poder que ningún poder de este mundo puede aniquilar ni destruir. Sí, o sea, que esa oración, para alcanzar cierta perfección, tiene que tener consciente, o sea, ese presupuesto, ¿no? De que somos dependientes, de que necesitamos, de que tenemos que ser humildes en relación para con Dios, para que Él nos dé esa fuerza, porque por nosotros... sí, hay otra de las iglesias, ahora es la mala memoria que tengo, pero podemos dar rapidillo, que le dice que te piensas que estás vestida y tal, pero estás desnuda. Aquí está, en la última, la Odisea. Esa que dice: no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, yo voy a vomitarte de mi boca. Dices, yo soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que tú eres un desgraciado digno de compasión, pobre, ahí está, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oración. Fíjate. ¿Cómo se compra a Dios algo? Arrodillándose y pidiendo limosna, porque no hay otra manera. Entonces, que me compres oro acrisolado al fuego, para que te enriquezcas, vestidos blancos, para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y colirio, para que te des en los ojos y recobres la vista. Porque quien no es humilde, quien no reza con humildad, pierde la vista. Es lo que decíamos, pierde el panorama, pierde el horizonte, y va pensando que es un individuo aislado y tiene que rezar por su salud. Y una oración sentimental, puramente sentimental. Y caemos en la oración sentimental. Que eso yo creo que es algo tremendo, ¿no? Hoy tengo ganas, rezo 15 rosarios. Mañana, como me he desanimado y como llueve y el día está feo, pues Ave María Purísima sin pecado concebida. Y ya con eso me quedo contento. O sea, eso no puede formar... Eso para Dios no es oración, digamos. Sí, pero que Dios, ¿cómo va a aceptar eso? Es como si yo le ofrendo un poco como Caín, ¿no? Le doy lo que tengo así y sale ese humo pestilente que... Claro, la oración perfecta del Apocalipsis es aquella por la cual el cristiano quiere ser todo de Cristo y quiere santificarse porque quiere ser un soldado válido en la batalla. Una batalla que le trasciende. Entonces, batalla colectiva, cruzada, por así decir, por Dios, y santificación personal están estrechamente unidas, son inseparables. Yo me santifico para ser un buen soldado, pero solo puedo ir al cielo si soy un buen soldado y lucho en la batalla. A partir del momento que se pierde esa noción y se separan las cosas, caemos en una piedad deturpada, individualística, por la que dice, importante que yo me sienta, ya ni que yo me salve, me siento que yo sienta paz y me sienta bien. Estoy a gusto aquí. Que yo esté a gusto. Ahí está. Me hace recordar que el doctor Pino muchas veces le decía: doctor Pino, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida espiritual? Haga apostolado. Claro. O sea, vea cómo conquistar. La epístola de los Hebreos dice: no, Cristo no se dio gusto a sí mismo. Que no es poca cosa. Si Él, que es el modelo. Entonces hay que imitarlo. Entonces nosotros no podemos tener una oración sentimental para darnos gusto. Entonces fui a aquel grupo, cantamos unas canciones, nos movimos y me sentí tan tranquilita, tan tranquilito, sentí tanta paz. Sí, como si fuera un animalito. Estaba bien entonces, cómodo y ya está. Estás muy, como dice San Pablo, muy niño de pecho. Hay que darle una leche muy liquidificada, porque no se ha enterado del alimento sólido que tiene que tomar. Esto no quiere decir que estemos contra estos grupos. No. La persona puede ir a ese mismo grupo teniendo en cuenta todo este gran horizonte con esa visión.
Claro, ¿no? esa oración. Que sea más propia o menos propia después, se verá en cada caso ese tipo de oración. Pero lo que decimos es que la piedad moderna es prácticamente una especie de búsqueda en el supermercado de productos que a mí más me convienen. Y no estamos aquí para eso. Los cristianos, desde que fuimos confirmados, somos soldados de Cristo, luchamos una batalla en conjunto y todo empieza de mi santificación, pero mi santificación solo se realiza en la batalla. O sea, ahí se aplica aquello de que la oración no puede ir sola y de que vigilar y orar. O sea, yo tengo que orar, tengo que rezar, tengo que vigilar, tengo que combatir, tengo que tener presente que tenemos un enemigo y que vivimos en lo que usted decía, esa eclesiología en la cual todos nos sentimos que formamos parte de ese gran ejército. Es el ejército que ya tiene la victoria asegurada, que es impresionante todo eso. Eso de la vigilancia me parece interesante, que en el Apocalipsis nuestro Señor en las 7 iglesias lo deja muy claro. Dice: si tú no te vigilas a ti mismo y no cambias, yo vendré y yo juzgaré y yo cambiaré. O sea, nuestro Señor, vigilad y orad del Evangelio, está totalmente representado en el Apocalipsis también. Es el complemento esencial de la oración apocalíptica, ese espíritu de vigilancia. Don Carlos, se nos ha ido el tiempo. Han quedado algunos puntos que me da mucha pena, pero bueno, ya está. Que tendremos que hacer otra manera de poder solucionar todo eso. Pero me gustaría terminar un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? El Apocalipsis, o sea, esa conclusión en la revelación, desde el Génesis, ese combate, y los heraldos, nosotros, que tanto proclamamos y tanto damos a conocer el mensaje de Fátima, tiene mucha relación también. ¿Cómo podríamos hacer, digamos, ese colofón introduciendo a nuestra madre, verdad que sí, que es la Virgen, que es la que en realidad nos da una fuerza estupendísima y es un modelo de oración, pero sobre todo en el mensaje de Fátima, encajándolo en toda esa perspectiva que hemos visto? ¿Cómo podríamos dar? Bueno, la Virgen en Fátima se aparece como se aparece la mujer del Apocalipsis. Si leemos la descripción de Sor Lucía, una mujer toda vestida de blanco, como si fuese un vaso purísimo traspasado por el sol, la mujer vestida de sol del Apocalipsis. Llena de luz. Así, ¿no? La Virgen del Apocalipsis es el eje central casi, porque está en el capítulo 12, la visión del Prelium Magnum y de la mujer vestida de sol. Y prácticamente el Apocalipsis pues tiene, a ver que no me equivoque yo ahora, pero vamos, tiene 23 o 24 capítulos por ahí. Por tanto está justo bien, tiene 22, pero bueno, está más o menos en el centro del Apocalipsis. Y la Virgen de Fátima no hace otra cosa que darnos la visión de los acontecimientos desde el cielo. Claro. La guerra fueron los hombres, Primera Guerra Mundial, que estaba en curso en aquel momento que ya se apareció. Sí, fueron aparentemente los hombres que la organizaron. Pero incluso se creó un banco en Estados Unidos que después fue el que subvencionó la guerra. Todo más o menos estaba planeado, humanamente hablando. Pero la Reserva Central, la Reserva Federal, una cosa así. Bueno, parece que me engañé, pero bueno, algo así, hoy cantar el gallo. La cosa es que en realidad Dios que lo permitió y los ángeles de Dios que la actuaron era un castigo, según la Virgen. Y si vendrá la paz, algún tiempo de paz. Si no se convierten, viene otra peor, lo mismo que estábamos hablando al principio. Claro, exactamente, es esa advertencia. Rusia esparcirá sus armas por el mundo. Todo permitido por Dios, no querido, permitido por los pecados de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres se arrepientan. Pero al fin mi Inmaculado Corazón va a triunfar, que es la clave apocalíptica en la victoria. Exactamente. Jesús se presenta al inicio como vencedor y termina venciendo. Y Fátima sí, ella se... Vence en el cielo, en la eternidad, vence en cada derrota en la tierra, pero vence con victorias reales también en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Exacto. La oración perfecta, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la clave de Fátima, más importante para mí. Por tanto, en ese sentido hay una armonía plena entre las revelaciones de Fátima y y la, digamos así como que, entre comillas, la necesidad de que Dios quiere de la oración del hombre, esa colaboración, ¿no? Entonces, en esta lucha en la cual Dios se ha mezclado, por así decir, con nuestro Señor Jesucristo, en la cual los ángeles participan de lleno, lo fuerte es ese espíritu de fuego y de brasa del ser humano, del hombre con fe, que reza con fe, pide grandes cosas, que desea el triunfo de Dios, como la Virgen, ¿no? Que los soberbios sean quitados del trono, sean exaltados los humildes, y la capacidad de dar testimonio con valentía que viene de esa oración, ¿no? Y la capacidad de luchar y de empeñarse para que venza, la campana, para que venza el bien. Yo creo que esa campana es un toque de alerta, un signo de que tenemos que acabar, pero sobre todo un poco de despertar en todos los que nos veis, pues ese deseo de rezar, como la Iglesia siempre ha querido,
y como cada uno de nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar esa victoria y ese triunfo. Don Carlos, una vez más, muchísimas gracias. Ya estamos en mente en el próximo podcast, no se lo pierdan, que será en breve, ya os lo anunciamos. Y bueno, qué mejor que acabar con la oración de bendición, que usted nos dé la bendición de la Iglesia, para que podamos asumir ese espíritu de oración profundo, serio, combativo, grandioso y poderoso, que hará que el reino de Dios se establezca en la tierra. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Salve María a todos. Salve María, nos vemos. Si no queréis perderte nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal, pincha sobre la campanilla y no olvides compartirlo con vuestros conocidos.